Hemos hablado muchas veces así, hemos hablado muchas veces así pero así con estas lecciones a mí me va muy bien. Y como te decía antes de poner a grabar, ah, si yo no lo explico en los cursos de astrología, en mis cursos, yo soy más orientado a la parte psicoanalítica, ¿no? Pero no, voy a ver cómo lo hago, qué clases pongo, y para quién, porque hay gente que sigue, o sea, ya ahora ya estás viendo, ¿no? En el canal cómo contestan. ¿Qué Mm. pasa que ya estás viendo que muchos dicen, ay, que es muy difícil esto porque yo soy de letras, ¿no? Ese es el problema. A ver, es que la astrología es como una montaña. Depende de dónde te sitúas para contemplarla, tiene muchos perfiles distintos, pero no son contradictorios. Entonces, tú me hablas de la parte psicoanalítica, ¿vale? Parte psicológica, parte simbólica, pero es que los símbolos tienen una base que es la base física. Y ahora, con el asunto de los armónicos, es contemplar, digamos, lo que es la astrología desde un punto de vista actual, como ondas. Es decir, todo está, ciencia es abstracción, es trascender el mundo de las apariencias para ir a acercarnos al mundo de las realidades, que no podemos acceder. Pero digamos, la verdad es inaccesible, pero nos podemos acercar a ella. Y eso es lo que diferencia lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Si te Ya, ya. permite transponer la primera impresión que nos dan las cosas. Entonces, claro, en astrología se está acostumbrado a tener siempre delante una carta astral. Pero ¿qué es ese? Es una foto del cielo, es una foto fija, pero los planetas están en movimiento. Podemos interpretarlo en términos de ondas y entonces nos surgen. ¿Quieres que empecemos? ¿Ya me dejas compartir? Sí, adelante, adelante, comparte la pantalla. Voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Venga, espera, no sé si te he dado permiso. Ahora sí, ya puedes, sí. Venga, Poco aquí. A ver, no sé qué ha pasado. tranquilo, tenemos tiempo. Sí, sí. A ver, compartir pantalla. ¿Está en marcha la pantalla? Sí, perfectamente. Sí, ya lo Vale. tenemos aquí. Bueno, pues yo creo, me he atrevido a decir que esto es lo que no te explican en los cursos de astrología. Cierto. Puedo hablar porque jamás he hecho uno, pero bueno, me temo que esto nos explica. Y para mí es importante porque fijaros, aquí tenéis el primer gráfico. A la izquierda tenéis una visión, un esquema del mundo tal como se concebía antes de Newton, el cosmos aristotélico. Mirad, el mundo de los cuatro elementos, las esferas planetarias, y mirad aquí lo que había, el cielo empíreo, la habitación de Dios y de los santos. Este es el cosmos antiguo. Pero fijaros que era un cosmos hecho de capas, de esferas planetarias y de las cuatro esferas de los elementos, fuego, tierra, aire y agua. Esto, lo que tenéis a la derecha, es la imagen en lo que todos los científicos coinciden cómo es un átomo. Se les enseña a nuestros alumnos en las aulas que los perdón, los átomos están hechos de electrones, neutrones y protones, etcétera. Pero en realidad, en los átomos no hay electrones. No los tratamos como partículas. Aparecen como partículas cuando destruimos el átomo, cuando incidimos sobre él. Lo que hay no lo sabemos, pero lo describimos en términos a niveles de energía.
Las diferentes capas electrónicas en realidad son niveles de energía que están cuantificados. Aquí hay un núcleo con partículas donde impera la interacción fuerte, la interacción débil. Si explicamos la materia en términos de ondas, no podemos dejar de hacerlo cuando contemplamos los planetas en una carta. Como decía el otro día, la posición de un planeta, considerado como onda, como un influjo que nos llega desde el cielo, una onda va acompañada siempre de sus armónicos. Acordaos de esa experiencia, es muy sencilla, se hace en casa, se coge una tira elástica, se la hace vibrar y veréis los armónicos. Hoy vamos a recordar qué son los armónicos. Voy a empezar, como quiero explicar conceptos fundamentales, porque he dicho antes, contemplamos el horóscopo como una foto fija, el cielo de nacimiento. Luego es cierto que ponemos tránsitos y lo hacemos progresar. Pero en realidad los planetas que estamos representando se están moviendo y no es lo mismo que se muevan muy lentos, que se muevan muy rápidos, que estén en su máxima velocidad, por ejemplo, en conjunción con el Sol, o que estén estacionarios. El influjo va a ser muy diferente. De la misma manera que cuando oímos que se acerca un coche o un tren, según se acerca o se aleje, los oímos diferentes por el efecto Doppler, los planetas les pasa exactamente igual. Vamos a introducir un poco esto de la ondulatoria, como si fuese una clase de bachillerato. Mirad, vamos a estudiar el movimiento circular. Esto, por ejemplo, puede ser un electrón orbitando en torno del núcleo o puede ser un planeta girando en torno a la Tierra, tal como lo vemos nosotros. ¿De acuerdo? Aquí establecemos las ordenadas, las abscisas, es decir, un eje de referencia con un centro. Si partiendo de este punto, el punto que gira va describiendo un círculo, las proyecciones correspondientes sobre el eje horizontal, fijad, este punto se corresponde con este con este con este. Según progresa la partícula o el planeta en el círculo, sobre el eje horizontal va describiendo un movimiento oscilatorio, lo que en física se llama un movimiento armónico simple. Cuando llega a que este punto se para, aquí se empieza a acelerar, velocidad máxima, se empieza a frenar, se vuelve a parar. La máxima distancia desde el centro a los extremos es lo que llamamos amplitud. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las ondas? Vamos a representar esto a través de las funciones trigonométricas, del seno y el coseno. Esto es repasar un poquito lo que se estudia en matemáticas, creo que ahora en bachillerato. Si aquí tenéis otra vez el punto que gira, para un ángulo determinado, si el radio es la unidad, esto es lo que se llama en trigonometría el seno, aquí tenemos el coseno y aquí tenemos la tangente. Bueno, la tangente sería más larga. Lo único que nos interesa aquí, porque es básico en las funciones de onda, es la función senoidal. ¿Cómo va variando? La y en función de la x. Aquí está en forma de ángulos, no está en ángulos sexagesimales. Esta gráfica pues la he bajado por ahí de internet. Está en radianes. Mirad, cuando el punto que gira está en el origen, estamos en el origen de coordenadas. Según el ángulo empieza a aumentar, el seno va aumentando y alcanza un valor máximo en 90 grados, que en radianes es pi partido por 2. Vale, a partir de aquí va bajando la ordenada hasta hacerse 0. A partir de aquí vuelve a aumentar, pero en un valor negativo hasta alcanzar un máximo y luego vuelve a disminuir. Aquí tenemos un ciclo completo. Lo que esto es un giro sobre un centro, al representar el seno, tiene esta forma.
Mirad que esto solo podemos aplicar, esto es una función general de ondas, la función más sencilla que podamos aplicar a una onda. En física se tienen en cuenta muchos más factores, pero matemáticamente la función senoidal, que se aplica a cualquier ciclo, tiene esta forma. Cero, máximo, cero, mínimo. ¿De acuerdo? Sí, sí, estoy repasando mis tiempos de bachillerato, sí. Esto lo dábamos. Sí, sí, sí. Y esto qué puñetas tiene que ver con la astrología y si Marte Ay, está en Acuario o está en Cáncer? sí, sí. Bien, vamos a establecer aquí, se llama periodo de un ciclo o de una onda, el tiempo que tarda en realizar la partícula que oscila un ciclo completo. En este caso sería el tiempo que tarda en dar la vuelta completa al círculo. Esto es el periodo, se mide en segundos. Hemos de tener en cuenta la velocidad angular. ¿A qué velocidad gira la partícula o el planeta? No es lo mismo la velocidad angular de la Luna, que la vemos cada día variar en el cielo, que la posición de Saturno, que prácticamente está siempre en el mismo sitio, aparentemente. Llamamos velocidad angular al ángulo recorrido por unidad de tiempo. Tantos grados o tantos radianes en tanto tiempo. ¿A qué llamamos frecuencia? Al número de giros completos en una unidad de tiempo. El periodo se mide en segundos, la velocidad angular, ángulo por unidad de tiempo. La frecuencia se mide en segundos inversos o en ciclos por segundo, o en hercios. Lo de los hercios os puede sonar de las radiofrecuencias, de las emisoras de radio, de tantos hercios, o tantos kilociclos. Y amplitud, la separación desde el centro al máximo de separación. Aquí sería, por ejemplo, la amplitud de la onda sería el radio con que gira el planeta. Aquí os pongo los valores medios de los planetas por día. Porque aquí ya señalo que el espectro influencial de un planeta depende básicamente de la velocidad angular, de uno de estos parámetros que hemos explicado. ¿Cuánto recorre por unidad de tiempo? Bien, pues Saturno al día avanza en promedio, 2 minutos, Júpiter 4, Marte 31, el Sol 59 segundos, prácticamente un grado, que son 60 segundos, Venus lo mismo, Mercurio un poquito menos y la Luna ya 12 grados. Aquí ya veis el orden de velocidad de los planetas, que se relaciona ya con muchísimas más cosas. Tendríamos que añadir aquí, no al Sol y la Luna, sino a los demás planetas, esa velocidad angular si va retrógrado o directo, ¿verdad? O Sí, estacionario. sí, sí. Vamos a hablar de ello enseguida. A ver, perdón, perdón. Bien, aquí os he puesto también una cosa importante que son las paradas de los planetas Mm, respecto al Sol. Como mm, nosotros viajamos en la Tierra, mm. aparentemente los planetas siempre se mueven alrededor del Sol, pero Mm. respecto de la Tierra hay momentos que se paran. Y como estamos en la Tierra, nos influyen tal como nosotros los vemos desde la Tierra. Ujú. Mercurio se estaciona a 17 grados del Sol. Cuando lo veamos ya separarse de 17 grados, se va a parar. Venus estaciona a 28, Marte a unos 135, Júpiter muy cerca del trígono y Saturno a 108. ¿Puedo interrumpirte? ¿Sabes que algunos de mis alumnos ya lo tienen en cuenta esto? El otro día, bueno, ya hace tiempo, ¿no? No, es que ya Mercurio está a 17 grados. Me acuerdo que es una anécdota, ¿no? O sea, hay gente que sí, que está al tanto de esto, ¿no? 28 Eh, grados, pues sí. lo celebro porque la idea que yo tengo es que no se suele considerar en astrología el asunto este de los, por ejemplo, los tránsitos. ¿Pensáis que es lo mismo un tránsito cuando se dice, Mercurio los tránsitos no los tomamos en cuenta?
porque es Hombre, muy no. rápido. Bueno, pero si se Claro, estaciona, es como si claro, fuera un no. Saturno. No, los tránsitos los tomamos en cuenta para hacer elecciones, ¿no? Lo de la astrología eleccional, elegir el día concreto, claro. Entonces, tránsitos incluso de la luna para elegir la hora. Claro, incluso en la interpretación. ¿Es lo Sí, sí, mismo un Mercurio rápido que un Mercurio lento? vaya. ¿El pensamiento del individuo va a ser el mismo? Mm. ¿La escogerá al vuelo o tendrá que reflexionar según el planeta? Sí, sí. Luego vamos a ver un caso, en fin, muy divertido. Ah, qué bien la segunda de Kepler. Está Esto bien. yo creo que cualquier astrólogo tendría que Oh, conocer. sí, desde luego. Esto yo en alguna parte, en algún podcast lo explico, eso también, pero no tan bien como tú. Adelante. Uy, gracias, Juan. Hombre, no, hombre. Tú eres Tú ingeniero y llevas- yo, tú te, parecido, tú te concentras en esto, claro. Sí, sí. tenemos la misma formación. Sí, Bien, ya. Lo que pasa que tú te has concentrado más en esto. Sobre todo, hombre, espero en los próximos podcasts que hablemos lo que tú me contabas de Demetrio, de muchas cosas que me has contado de Demetrio, lo digo así en directo porque me parecen muy interesantes. Entre otras, lo de la famosa, ¿cómo es aquello de, el movimiento este de peonza? ¿No? Ahora no me sale la palabra. Ah, la precesión. Precesión, eso de hacerse mayor tiene sus cosas, ¿no? Precesión, sí. Me acuerdo una vez que estábamos, no sé si comiendo o en una reunión de la SEA, que me decías, hombre, es que Demetrio me dijo cuando vino este tío, que no vamos a decir nombres, ¿no? Hablando de la precesión, de la astrología precesional, y me diste como paf, 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 ¿no? Por eso digo que tú estás mucho mejor que yo en este tipo de parte científica, porque la astrología es ciencia, ¿no? Porque sí. Es que Demetrio se movía, es decir, Demetrio claro que aplicaba los símbolos y se conocía las mitologías y las regencias al dedillo, pero luego veremos que hay cosas, Demetrio por ejemplo observaba, luego lo veremos, que con tránsitos a la luna se producían accidentes. ¿Eso cómo lo explicas tú? Pues bueno, veremos. Y respecto de la astrología precisional, más vale que no hablemos. No, Vamos sí, a ver. hablaremos, porque como tú dijiste el otro día, hay que mover el piso. Yo es que llevo ya desde que dejé de asistir a los congresos de astrología para que, en fin, no crearme enemigos. Pero no, digo las cosas muy claras, ¿no? Y sobre todo en este mundo, un mundillo de astrología que hay tanta falsedad, como en todos, ¿eh? Como en todos los mundos, en Sí, sí, medicina, en sí. ingeniería, en todos depende de la condición humana, ¿no? Depende de Sí, la sí, ciencia sí. la hacen las personas y depende de Human las condition. personas, eso, el factor humano, sí. Bueno, Perfecto. vamos con Ah, la segunda ley de Kepler. La primera es que las órbitas planetarias son elípticas ujú. y la segunda es que los radios vectores, aclaro esto, radio vector, si este es el Sol y aquí está el planeta, la línea que une al Sol con el planeta, esto se llama radio vector. Pues la segunda ley establece, hace falta imaginarse en el siglo XVII alguien que se le ocurriera que esto podía ser posible y que había que demostrarlo matemáticamente, que el radio vector de un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esto hay que ponerse en la piel de alguien que a comienzos del siglo XVII encuentra esto con papel y lápiz, sin calculadora, sin móviles, sin internet, sin, sin cálculo infinitesimal, en fin. Quiere decirse que al pasar de A a B, como esta área es aparentemente muy grande, va a tardar lo mismo que de P a Q, que de M a N. Eso quiere decir que en esta parte que está cerca del centro de movimiento, en este caso el Sol, por esta parte va mucho más rápida que cuando está en la parte más alejada. En la Luna se ve muy bien porque la Luna cada mes describe
una órbita completa alrededor de la Tierra y varía entre unos 11 grados por día a 14 grados por día. Cuando está cerca del perigeo, que además se producen las mareas más altas, va mucho más rápida que cuando está en el apogeo, que las mareas son más leves, menos acusadas y va mucho más lenta. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos del periodo, de la frecuencia, de la velocidad angular? Bien, pues, ¿cómo distinguimos un planeta de otro? Por la velocidad con que se mueve, básicamente. También por Eh, su luz. También hay otros factores. En la bibliografía encontramos que los planetas fuertes son aquellos que van rápidos, directos y aumentando en luz. Y que son débiles si van lentos, retrógrados o están disminuyendo en luz. Encontramos para la Luna un término que es luna en movimiento de Saturno, cuando está en el apogeo, que algunos llaman Lilith, creo. Cuando un planeta va lento, se acerca al espectro del planeta más lento. De ahí que le llamen luna en movimiento de Saturno. Es decir, podemos hablar de planetas saturnizados cuando pierden velocidad. Y esto está relacionado con algo que Ptolomeo insiste mucho en el tetrabiblos, y hoy creo que no se insiste demasiado en los cursos de astrología, que es el concepto de si un planeta es oriental u occidental. Vayamos con este detalle de estudiar cómo se mueven respecto al Sol, cómo se aceleran, cómo se frenan los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, y los planetas interiores, Mercurio y Venus. Bien, aquí os pongo en un gráfico, aquí está el zodíaco y contemplamos el Sol y Júpiter. Aquí vemos el Sol y Júpiter muy próximos. Cuando un planeta exterior o interior da lo mismo, está con el Sol, aquí es cuando lleva la máxima velocidad angular. A partir de aquí, como el Sol, visto desde la Tierra, todo esto viene porque nosotros viajamos con el resto de planetas, pero contemplamos el sistema solar visto desde nuestra nave, que es la Tierra. Como el Sol va más rápido, se empieza a alejar de Júpiter. Júpiter empieza a perder velocidad a partir de esta conjunción, el Sol sigue su avance y cuando llega a 117 grados, como hemos dicho antes, veis que aquí el Sol ya llega al trígono. Cuando llega aquí, Júpiter se para. Primer estacionamiento y empieza a moverse respecto a nosotros inversamente. Empieza a retrogradar. Júpiter a partir de aquí empieza a retrogradar y a acelerarse, pero con valor negativo de la velocidad angular. El Sol seguirá su curso y Júpiter irá acelerándose, pero al revés, en movimiento retrógrado. Y aquí llegará el Sol a la oposición. Cuando el Sol y Júpiter, he puesto Júpiter, pero vale lo mismo, es decir, para Marte o para Saturno, o para Urano, Neptuno y Plutón, por supuestísimo. Planetas exteriores. Aquí, el planeta exterior, Júpiter en este caso como ejemplo, alcanza su máxima velocidad angular, pero en sentido de retroceso, negativa. Pasado la posición, el Sol seguirá su movimiento y Júpiter también retrogradando aún. Pero a partir de aquí, Júpiter empieza a perder velocidad, el Sol sigue su curso y llegará un momento en que Júpiter, retrocediendo, al llegar al trígono, como hemos dicho antes, se parará. Pero este ya es el trígono segundo del ciclo. En el segundo trígono, Júpiter prácticamente está parado respecto a nosotros. El Sol seguirá su avance y llegaremos de nuevo
A partir de aquí, que se ha parado, el Sol avanzará, pero Júpiter también avanzará. Y cuanto más avance, más rápido irá, hasta que el Sol lo alcance de nuevo y alcance el máximo de velocidad angular. No será el mismo influjo de un Júpiter rápido que un Júpiter lento. Esta es la idea básica de contemplar un planeta como un oscilador, como un tren de ondas. ¿De acuerdo? Ujú. En los planetas inferiores, aquí he puesto Venus, es parecido, pero un planeta interior como es Venus o Mercurio, visto desde la Tierra, nunca se aleja mucho del Sol. Mercurio se aleja un máximo de 28 grados respecto al Sol y Venus 48 me parece que son. De nuevo, cuando el planeta inferior, Venus o Mercurio, van con el Sol, pero por detrás, es decir, más alejados de la Tierra, es cuando llevan la máxima velocidad angular. A partir de aquí, Venus sigue adelantando al Sol, sigue adelantando, porque va más rápido que el Sol, pero poco a poco se va frenando. El Sol sigue no constantemente, porque la órbita de la Tierra no es perfectamente elíptica, pero bueno, podemos considerar que el Sol sigue su curso invariable y Venus sí va rápida, pero cada vez menos rápida, hasta que llega un momento en que el Sol va más rápido que Venus y la alcanzará. Y aquí se producirá el primer estacionamiento de Venus. A partir de aquí, Venus empieza a retrogradar. Y aquí vemos Venus retrógrada en conjunción con el Sol. Y aquí por delante del Sol, es decir, entre el Sol y nosotros, en la conjunción inferior, es cuando está más cerca de nosotros. Es decir, aquí tenemos que tener dos variables, la cercanía del planeta y la velocidad con que se mueve. Repito, la máxima en la conjunción superior, a partir de aquí sigue rápida, pero poco a poco pierde velocidad hasta pararse. Para nosotros, vistos desde la Tierra, se estaciona, empieza la retrogradación, se viene por delante de entre nosotros y el Sol, llega a la máxima velocidad angular negativa en la conjunción inferior y rápida, pero con velocidad negativa, seguirá hasta la distancia que hemos dicho antes que se parará. Y vuelta a empezar. Es decir, es como un péndulo que va y viene. Un planeta inferior para nosotros. Por eso le llamaban los antiguos los escuderos del Sol, los lanceros, el séquito del Sol. De ahí el nombre de las doriforias. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta, para mí es básico en la interpretación. Si un planeta inferior, incluso más que los exteriores, si va rápido o si va lento. Os pongo un ejemplo de astrometeorología. Mirad, uno de los elementos más seguros para predecir lluvias es cuando Venus y Marte, los amantes del cielo, están en conjunción o en aspecto fuerte. Esta es una de las aperturas de las puertas que llaman los antiguos. Aquí os pongo el caso del otoño de 1983. Mirad que aquí, esto es del 7 de septiembre, y Venus va retrógrada. ¿Veis este circulito? Esto quiere decir que va retrógrada. Pero ya va muy lenta, mirad. 34 minutos retrocede por día. En cambio, Marte, su velocidad angular, veis que este gráfico para mí es básico en la interpretación. Poner las latitudes, las velocidades y las declinaciones. Marte va mucho más rápido aquí que Venus, que de ordinario es al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que se están acercando, van al choque. Podría haber puesto más ejemplos, pero no llegan a chocar. Es decir, Venus retrogradando no llega a chocar contra Marte. Tienen que pasar una serie de días. Mirad aquí
14 días después, bueno, es decir, esto es una luna nueva, creo, sí. Esto es una luna llena. Aquí Marte ha sobrepasado a Venus. Tendría que haber llovido. Es decir, las conjunciones de Venus con Marte nos dice la literatura y no nos dice nada más. Dice las aperturas de puertas, pum, pum, y Venus derrama su rocío genital, pum, 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 pum. Es decir, qué lluvias. ¿Qué ocurrió en este otoño del año 83 en que se invierten los papeles? Venus va lenta y Marte va rápida, que fue un otoño muy seco. No fue hasta finales de octubre, cuando Venus cogió velocidad de crucero y alcanzó a Marte, que es la conjunción tal como debe de ser, cuando empezó a llover. Aquí hay que recordar una cosa muy importante. En un aspecto es el planeta rápido el que aspecta al lento. Y aquí ocurre al revés. El que ha dado la fuerza ha sido Marte, no Venus. Por tanto, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. La meteorología no engaña. O llueve o no llueve. Coged los casos que queráis y veréis que cuando Venus se junta con Marte y va rápida, salvo excepciones que siempre las hay porque hay otros factores en juego, normalmente cuando Venus alcanza a Marte hay grandes lluvias. Si es al revés, no hay lluvias. Esto es definitivo. Y aquí os pongo los horóscopos de dos personajes muy conocidos, dos gemelos astrales, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pablo Iglesias Turrión, que fue vicepresidente del Gobierno de España. Él nace a la salida del sol, un 17 de octubre. Ella, suponemos, yo no lo podía asegurar, pero lo cierto es que no nacen a la misma hora. Independientemente de eso, a los dos los caracteriza un stellium en Escorpio, Mercurio, Urano, Marte y Venus. Marte, además, va a adelantar a Venus. Fijaros las velocidades. Venus prácticamente se está parando. Por la mañana lleva una velocidad de 3 minutos diarios y por la tarde ya va retrógrada. ¿Veis aquí el circulito? Bien. Venus prácticamente estacionaria. Es Marte, que va a 70 minutos por día, es decir, más de 1 grado. No, perdón, 0,70. Ah, sí, 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 sí. Sí, 0,70, Va sí. mucho más rápido. Mucho Se, más rápido. va mucho más rápido porque, fijaros, como el Sol se le acerca, va hacia la conjunción y Venus se está parando porque va a empezar la retrogradación, pero Marte se está acelerando. De nuevo, Marte es quien va a Venus. Es una Venus marcianizada. Perla de Pablo Iglesias. Nosotros no hacemos el amor, nosotros follamos. Es decir, una, una Venus, una Venus que está en la casa de Marte y al que se le acerca Marte por conjunción. Es decir, no busquemos romanticismo en esta persona. Y en una mujer que la Venus se interpreta diferente que en la de un hombre, pues también es una Venus, también totalmente marcianizada, en la casa de Marte, en Escorpión, y se le acerca a Marte. Juzgad vosotros mismos, los dos tienen un pico de oro y ambos las cazan al vuelo. Mirad Mercurio, 1,56 grados al día. Un matemático, entiendo yo, podría ser
pero sería un matemático más bien intuitivo. Este Mercurio las caza al vuelo intuitivamente. Es rápido, es listo, más que inteligente. La rapidez de reflejos políticos que tiene esta mujer, yo creo que hay poca gente como ella, ¿eh? Tampoco el otro se queda corto de entender los puntos débiles de cada cual, por este Mercurio tan rápido. 1,56. Sí. Ujú. Hay veces que pasa de los 2 grados por día, ¿eh? El Mercurio, o sea que, en fin. Bueno, pues os doy elementos. No sé si esto se explica mucho en los cursos de astrología, pero yo pienso que no. Yo no lo explico esto, ¿no? ¿No? Pero me das, como te dije antes, una idea porque probablemente o forme otras clases, nuevos cursos, pero sí, sí, me das una idea, sí. Sí, yo cuando he dado clase de astrometeorología, siempre lo primero mirar al Sol. Por ejemplo, este Saturno, por la posición respecto al Sol, se está frenando y este Júpiter también se está frenando. El Sol los adelanta y llegará un momento en que se pararán. De todas Y maneras, solamente un inciso frenando respecto a nosotros, porque los claro, claro, sí, sí, sí. siguen su camino, ¿no? Que alguien no vaya a entender que No, Saturno no, no, va a no, quedarse no, con sus anillos allí quieto, ¿no? no, no. Esta es la razón por la cual la ciencia, con los avances del siglo XVIII, no tenía por qué haber caído la astrología. Es decir, que el Sol ocupe una posición central respecto a nosotros no invalida para nada el sistema astrológico. No, claro que no. Como Kepler siguió practicando la astrología y era un heliocentrista conocido, vamos, Eso. declarado. Si quieres una anécdota, supongo que te la expliqué una vez. Yo estuve algunas veces visitando la cátedra de astronomía por un encargo que me hizo mi maestro de ver si podía yo deducir. eh, ya sabes que los grados de exaltación de los planetas fueron dados por Plinio el Viejo en el siglo primero de la era cristiana, en su historia natural, pero claro, eran hasta Saturno. Y Emilio Salas me dijo, hombre, tú que eres ingeniero y tal, a ver si puedes inferir los grados de exaltación de Urano, Neptuno y Plutón. Entonces se me ocurrió ir a la cátedra de astronomía ah, para preguntar, o sea, en fin, me dieron mucha bibliografía de orbitales y tal, pero no me atreví, o sea, yo soy más práctico que teórico, ¿no? Lo que sí que noté que Kepler es un personaje incómodo para los científicos del búnker, es decir, aquellos que no quieren admitir abrir la mente, ¿no? No, no, no ocurrió así con Juan Bernet, que yo estuve también estudiando en su cátedra de árabe. Juan Bernet nunca admitió que era astrólogo. Su sucesor, Samso, sí que lo admitía y además estuvo en un congreso en Barcelona, yo le invité y ningún problema, ¿no? Pero según qué parte del búnker no quieren darlo a conocer. Y Kepler es un personaje incómodo precisamente por eso, porque las 5 leyes de Kepler, o 4 o 5, no sé, hombre, pues astronomía, es que él determinó que los orbitales eran elípticos y además determinó un montón de cosas, lo que has explicado antes tú, ¿verdad? Pero siguió haciendo astrología y públicamente hizo astrología, con lo cual, si le dices a un científico que se resiste a abrir la mente, le dices, oiga, ¿y Kepler qué? ¡Wow! ¿Ves esa reacción? Porque el catedrático de astronomía me dijo, hombre, tú te he atendido porque eres ingeniero, ¿no? Y tienes un salvoconducto. Pero si no, aquí ponemos el chip antiastrólogo, el va de retro al antiastrólogo. Anécdotas, ¿no? Pero al final, sí, tengo toda una carpeta con libros que me permitieron fotocopiar. Muy amable, ¿eh? O sea, el catedrático estuvimos departiendo es el que me ilustró sobre la no existencia de las constelaciones. Me dijo, hombre, constelaciones, no, hombre, esto en la época de los fenicios, que como no tenían brújula, necesitaba.
orientarse, pero no existen, las constelaciones son convenios. Y me dio datos concretamente de las tres estrellas del cinturón de Orión. Una de ellas está añísimos luz de la que parece que esté a su lado. En fin, Claro. anécdotas. No sé si Pero, ayudar a Juan, alguien. Juan, vamos a asustar a nuestra audiencia. ¿Por ¿Al- qué? ¿Alguna vez habéis pensado que cuando miramos al cielo miramos algo que no existe, que es pura ficción? Sí, sí, porque hay Por lo que estrellas estás, de por lo que tiempo estás que... diciendo tú, Sí, no, el tema, y yo era bastante joven cuando me enteré que había alguna de las estrellas que estamos viendo no existen porque han colapsado una claro, supernova que se ha convertido en un sí, sí, agujero han podido negro, explotar. pero miles de años luz, Sí, 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 distancia en así. luz. O sea que ya no está. Oh, me quedé así, wow, ostras. Mira, para plantear más incógnitas, la luz de la luna tarda un segundo en llegar a la Tierra. La luz del sol tarda en llegar 8 minutos y medio. Cuando vemos que el sol sale por el horizonte, ya ha salido. Ya ha salido. Porque hay Pues la imaginaros fracción de las capas de la atmósfera que lo ves antes de que salga y lo sigues viendo antes de que se ponga. la luz de Marte tarda media hora en llegar a la Tierra. Cuando lo vemos salir, hace media hora que ha salido. Sí, sí. O sea que lo que vemos es una ficción. Hombre, es lo que decían los hindúes, el Maya, ¿no? Vivimos La, una la caverna platónica, las la sombras. caverna de Platón, siempre. Sí, 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 es maya, es ilusión, como tú Maya es dices. ilusión. Sigamos en la ilusión, pues. Venga, este gráfico ya os lo puse el otro Me día, encanta este gráfico, José Luis, me encanta. que lo podéis hacer en casa y visualizarlo, ¿eh? Con una tira elástica de esta de goma de los pijamas y este tipo de prendas, se ven los armónicos. Y acordaos por qué vamos a hablar de los armónicos. Porque vivimos en un mundo de ondas. Cuando entramos en el mundo de los átomos, los físicos, los químicos, se expresan en términos de ondas. ¿Y por qué no hacerlo nosotros, que estamos tratando con personas, que tenemos el plano físico, el cuerpo, el plano emocional, el plano mental? Si vais ya que recuerdas lo de los mayas, en la India observan un mundo de 7 mundos. El, ahora no me acuerdo de los términos hindús, pero decir el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral, una serie de capas. En la teosofía lo explica muy bien la Elena Blavatsky. La señora Blavatsky, sí. Pues si nosotros tratamos con ondas, tenemos también el armónico uno, que es el plano físico, y tenemos, según nos alejamos del armónico uno, nos vamos a planos más profundos del individuo. Este es lo del mundo en capas, lo podemos resolver a través de los armónicos, que siempre, una onda nunca va sola, va siempre viaja siempre con todos sus armónicos. En la próxima clase que demos aquí, en el próximo comunicado, os pondré el gráfico de los homeópatas. Ah, Eh, los interesante. homeópatas, si vais a un médico homeópata, o si leéis lo que escriben los médicos homeópatas, explican muchas veces que la medicina ordinaria en muchos casos es represiva. Para una enfermedad de la piel pueden aplicar una pomada que suprima la inflamación o el síntoma. Y todos están contentos. El médico porque ha curado al paciente y el paciente contentísimo, los síntomas le han desaparecido. Sí. Pero el homeópata muchas veces observa que después de haber aplicado esa pomada, aparecen síntomas relacionados con el aparato respiratorio, porque se ha pasado la enfermedad del plano físico a un plano más interno. Y si se sigue aplicando, aplicando una medicina supresiva, empiezan a aparecer los problemas emocionales.
y finalmente hasta los mentales. ¿No os ha chocado que después de la pandemia todo el mundo habla de que hay muchas más depresiones, de que hay más suicidios, de que hay más problemas de tipo psicológico? ¿No tendría que ver esto con las vacunas, que es lo que afirman los homeópatas? ¿Que no todo es oro lo que reluce en el mundo de las vacunas? Bueno, pues para interpretar esto nos tenemos que imaginar, como hacen los homeópatas, por ejemplo, el, el ser humano como compuesto de diferentes niveles. Los tres niveles básicos son el nivel físico, el nivel emocional, el nivel mental. Esto lo podemos interpretar en términos de armónicos. Pensad que en homeopatía se diluye una sustancia hasta que no quede el análisis químico no da cuenta de que exista esa sustancia, pero la presencia de haber estado esa sustancia en el medio, en el agua, en la lactosa que aplican, hay algo, hay una vibración que opera no sobre la parte física. Por eso dicen los químicos y hasta el gobierno de España, oh, esto es un placebo, es el efecto placebo. ¿Qué puñetas es efecto placebo? ¿Cómo se puede hablar de la homeopatía como algo de placebo en la época de la nanotecnología? Las propiedades de la materia cambian completamente sus dimensiones. Todo el mundo estudia que el carbono es un aislante. Sin embargo, el carbono en una lámina monoatómica, el grafeno, es un superconductor. Luego el tamaño, permítaseme la humorada, el tamaño importa. Y recuerdo que en atomística, cuando nos vamos al mundo de lo pequeño, del mundo de los átomos, nos expresamos en términos de ondas, en términos de orbitales. Eso, el electrón solamente existe cuando chocamos contra él. Mientras no choquemos contra él, para verlo físicamente, lo tratamos siempre como una onda y matemáticamente como una función de onda. La Bueno, homeopatía se denomina medicina vibracional. ujú, O sí, sea, sí. yo he estado muchísimo metido en esto. Sí, sí, están suministrándote vibraciones, no sustancias, sino la vibración de esa sustancia. Los meridianos en acupuntura, ¿qué son? Ah, También dicen que es un placebo. Pues la acupuntura es varias veces milenaria. sí, sí, Por Dios, uf, se les aplica hasta a los perros y a los gatos la acupuntura hoy sí, día. sí, sí. Esto hablábamos de abrir la mente o mantener la mente cerrada Mm. por todos los miedos del mundo, ¿no? Venga, el miedo ese a cerrar, 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 ¿no? Bueno, pues vayamos con los armónicos. Venga. Bueno, yo espero que poco a poco vayamos traspasando esta idea de trascender el mundo de las apariencias y progresar un poquito en el conocimiento. Venga, una onda sencilla, armónico uno. Dos ondas en el mismo espacio, en la misma longitud, armónico 2. Tres ondas, armónico 3. Cuatro ondas, armónico 4. Mirad la relación entre los aspectos planetarios y la escala musical. En el Tetrabiblos de Ptolomeo intenta explicar los aspectos hablando de música. Y Ah, Kepler dedica una obra completa a la investigación de los aspectos, recurriendo a la música también. Mirad, aquí os pongo desde un do, frecuencia 256 vibraciones por segundo, ciclos por segundo. El do siguiente, que es el armónico 2, tiene 512 ciclos. ¿Veis que es la cantidad doble? Armónico 1, armónico 2. Pero entre tanto aquí tenemos 7 notas. Una escala son 7 notas. La importancia del septenario en la cosmología. Mirad, del do al re se pasa de esta frecuencia a la siguiente. Relación matemática. 1 y 1 octavo. Octava parte del círculo. 45 grados, semicuadratura.
Si pasamos del do al mi, Ujú. es la unidad, 256 y un cuarto, 90 grados, en el círculo, cuadratura. Si pasamos al fa, es 256, 1 y un tercio, trígono. Si seguís la secuencia, llegamos a la nueva conjunción. Falta aquí solamente la segunda cuadratura. No me preguntéis por qué. Pero lo que se ve claramente es que en la escala natural, que nuestro oído distingue perfectamente, hay una relación matemática que es la muy similar, no vamos a decir que es exactamente igual, muy similar a los aspectos que tratamos en astrología. Por lo poco que yo sé, la escala esta ha sido creada por los monjes en la Edad Media, pero es occidental. Me pregunto yo lo que tú Hay, dices, hay otras, hay alfa, otras. pues probablemente, ¿no? Las en la India o en otras Ah, partes sí, del sí, sí. planeta, escalas, no sé, las que quieras, ¿no? Sí, 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 sí. Fijaros que esto se parece también mucho a los colores. Ajá, también. Del rojo al violeta, la frecuencia se dobla. Se dobla más bien para entre el violeta y el ultravioleta. Pero por debajo del rojo, es decir, ondas más largas que el rojo ya no las vemos, y las más cortas que el violeta tampoco las vemos, pero las conocemos y existen estas gradaciones. Pensad que Newton, de la teoría de Newton se desprende que hay 6 colores, pero sin embargo Newton siguió hablando de los 7 colores del arco iris. Aquí tenéis representado, este dibujo pertenece a la astrología teórica de Demetrio Santos. Aquí están representados el armónico 1, que es que en 360 grados tengamos una onda completa. Tenemos el armónico 1 medio, que es que tengamos, a ver si este es el armónico 1 medio, que tengamos dos ondas completas. Veis que hay dos ondas completas cuando el Sí. armónico 1 hace una onda, el armónico 1 medio hace dos. Y se representa por I igual a seno de 2x. El seno de x partido por 2 es este de aquí, que es el armónico 2. A ver si lo pongo bien. El cursor, este es el armónico 2. Este sí, el otro era el 4, sí. Hace, muy bien, hace medio ciclo Ujú. en 360 grados. Y aquí tenéis el armónico 4, que hace en 360 grados la cuarta parte del ciclo. Sí. Recordemos, periodo, tiempo necesario para desarrollar una onda completa, se mide en segundos. En el caso de un planeta es el periodo del planeta. La frecuencia es la inversa matemática del periodo. Se mide en segundos inversos, ciclos por segundo, hercios. En un segundo, ¿cuántas ondas completas hay? Esto lo comenté el otro día. ¿Os acordáis que vimos lo de la función de onda planetaria, la flor armónica de Miguel García? Veíamos todos los armónicos en una carta. Y yo os decía, ¿cómo distinguimos el do de un piano, de una flauta, de una armónica, de un órgano, de un violín? La frecuencia es la misma, pero hay algo que se llama el timbre, que es la composición de los armónicos. Ahora, ¿Qué intensidad tiene cada armónico? Esto es lo que se llama el timbre. Por tanto, los planetas no tendrán un espectro de influencia fijo, sino que según la composición de los armónicos,
individualmente dentro de una carta tendrán matices muy polimórficos, muy proteicos. Cuando se habla de arquetipos que son tan plásticos, Urano, el arquetipo de Urano, pues puede ser un innovador o puede ser un inadaptado. Es decir, o lo que os he dicho antes, Demetrio cuando empezó a trabajar con el C60 se topó con que aspectos de la Luna coincidían con accidentes y encontró que Marte y la Luna tienen armónicos comunes. Es muy interesante estudiar sobre todo el tomo 1 de Investigaciones sobre Astrología, porque lo explica muy bien, muy detalladamente y con casos concretos. Por lo que pienso que es una aportación, de ahí que he dicho, lo que no te explican en los cursos de astrología. Pienso que este tipo de cosas, que buscan además el porqué de esa observación, no simplemente quedarse con lo empírico, es importante. Aquí está el experimento de la resonancia. Para mí esto es clave. A ver, hoy día en química analítica, en física atómica, tener en cuenta la resonancia es fundamental. Cuando cambiamos de emisora a una radio, lo que estamos haciendo es cambiar de frecuencia. Buscar la resonancia entre la emisora y nuestro receptor para poder escuchar. Mirad, ¿veis aquí? Este hombre tiene aquí dos diapasones afinados en la misma nota musical. Pongamos que es el do básico, 256 ciclos por segundo. Aquí hay colgada una pelotita de tenis cerca de este segundo diapasón. Él va a tocar este diapasón, vibrará al aire y como están sintonizados, como los dos dan la misma nota, se va a producir el fenómeno de resonancia. Resonancia es que dos osciladores vibren o estén calibrados para dar la misma frecuencia y en tal caso se produce un intercambio de energía. Este hombre toca el diapasón y automáticamente el otro diapasón vibra y comunica a la pelotita. Pero para que esto suceda, tienen que dar la misma frecuencia, si queréis la misma nota musical. Si a uno de estos diapasones le ponemos una clavija, como una guitarra le ponemos la cejilla, ya no estarán sintonizados y en ese caso la resonancia no se produce. Casos de resonancia en la naturaleza tenéis todos los que queráis. Podéis investigar en internet y encontraréis las mareas, los soldados que cruzan un puente y entonces rompen el paso. Los ingenieros diseñan los puentes siempre vibran, pero los ingenieros que diseñan un puente tienen que estudiar el régimen de vientos de la ciudad, Claro. porque si las oleadas de viento tienen el mismo grado de vibración que el puente, se produce la resonancia y entonces el puente empieza a absorber energía y puede saltar, puede romper la elasticidad. Creo que ya os puse el otro día la curva de resonancia. Aquí tendríamos la energía intercambiada y aquí a las frecuencias. Cuando están sintonizados a la misma frecuencia, el intercambio de energía es máximo. Pero si los osciladores ya vibran, hay separación de frecuencias, la energía intercambiada disminuye asintóticamente, dependiendo del medio. Si el medio es muy elástico, como puede ser un metal, la curva es muy aguda. Si el medio es si el medio es, por ejemplo, tipo materia orgánica, como somos los seres vivos, la onda es más apaisada, disminuye, es decir, hay más intercambio para alejamiento de frecuencias. Esto es lo mismo. Y ya creo que terminamos. Sí, terminamos. Tomado de las investigaciones sobre astrología de Demetrio Santos. Ley básica. Si un conjunto biológico
evoluciona con un periodo T y un ciclo cualquiera, por ejemplo, el de un planeta, evoluciona con el mismo periodo, este actúa sobre aquel, se produce la resonancia. Si tenemos un órgano en nosotros o un tejido representándolo en términos de ondas, cuidado, nosotros somos tejidos biológicos, órganos. Se están produciendo una serie de reacciones químicas. Producimos electricidad, producimos calor. Pues ahí hay una serie de ondas e incluso podemos considerar como ondulatorio todo lo que tiene un ciclo. Por ejemplo, dormimos y tenemos el día y la noche, periodo de actividad, periodo de descanso, periodo de alimentación, periodo de evacuación. El riñón, el corazón, los pulmones. Si la evolución de cualquiera de estos conjuntos es el mismo que el de un planeta, tenemos que establecer que hay una relación entre ambos. Y ahora mirad, ABC de la astrología. Los planetas de corto periodo tienen resonancia en niños y jóvenes. Edades planetarias de Ptolomeo. El bebé, el muchacho, el adolescente. Los de periodo largo resuenan con adultos y ancianos. Por ejemplo, con Saturno. Ejemplo, una leucemia en un anciano, el médico no le va a dar gran importancia, porque la evolución orgánica de un anciano es mucho más lenta que la del niño. Es más probable que muera de otra enfermedad antes que de la leucemia, que en un joven podría ser mortal, porque el anciano sintonizamos ya Saturno. Podemos aquí establecer esta dicotomía. Planetas rápidos significan enfermedades agudas, enfermedades infantiles, infecciosas, mientras que los planetas lentos influirán en las enfermedades crónicas, reumatismo, artritis, mm, sí, en fin, las propias de la vejez. Y unido a esto, Demetrio hacía esta distinción que es muy interesante. Las pequeñas unidades biológicas, como pueda ser un órgano, un determinado tejido, tejido epitelial, tejido conjuntivo, siguen ritmos cortos, mientras que los ritmos de gran duración, Urano, Neptuno, Plutón, son propios de grandes conjuntos biológicos, es decir, de unidades muy numerosas, como son las células, genes, moléculas, podríamos poner aquí átomos, partículas, es decir, Interesante. Wow. Mercurio, la Luna, el Sol, digamos, resuenan con este tipo de órganos. Mientras que si vamos ya, por ejemplo, el cáncer, si no tuviésemos ninguna enfermedad, acabaríamos todos muriendo de cáncer. Se producirían a largo plazo alteraciones en la reproducción celular, de tal manera que se van acumulando errores poco a poco y habría genes ya que se manifestarían en el crecimiento anárquico de determinadas células. Fallos moleculares, es decir, mm, enfermedades propias ya de la ancianidad. Esto lo explica, yo aquí lo estoy diciendo muy rápidamente, pero aconsejo leerse Sí, el sí, tomo 1 de Demetrio Santos. sí, sí. Eran dos tomos, ¿verdad? De Eran investigación. dos tomos, sí. Yo tengo los dos tomos, sí. Toda esta parte está en el tomo 1. Mm. Es, vamos, oro puro esos dos libros, desde luego. Bueno, pues Juan, yo mi exposición hoy ya la Nada, he terminado. estupendo, magnífico. Pues venga, vamos a cerrar la grabación y venga, ya está. Y luego en unos media hora